la guía de sucesiones, el tema número 2 de estadística. Es realmente muy sencillo, pero vamos a trabajarlo, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar la clase como siempre preguntándonos de qué se trata el tema. ¿Qué son las sucesiones? Vamos a ver. Una sucesión es una secuencia ordenada de números. Sencillo. Una pequeña definición muy sencilla. Una sucesión es una secuencia ordenada de números. Por ejemplo, la que tenemos en color amarillo, en color verde y en color rosado. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Qué patrón o característica podemos ver en la sucesión que está en color amarillo? Camilo, ¿usted qué Que va de 13. en lo que Que ve? va de 3 en 3. Exacto, que esa sucesión quiere decir que es una secuencia que va aumentando de 3 en 3. ¿Está de acuerdo, sí? Sí, sí, Bien, señor. Camilo, muy bien. Para la verde, Samuel, ¿qué identifica usted en la verde? Que va de 2, profe. Va aumentando de 2 en 2. Muy bien, Sí. muchas gracias, Samuel. Y en la última, Leonardo, ¿qué puede identificar? Que va aumentando de punto 1 en punto 1, ¿no? Eh, O en de otra manera, ¿cómo lo podría? los sobres. Exacto, lo último que dijo. Podemos decir que el denominador va aumentando de 1 en 1. ¿Sí? Bien, aquí tenemos 3 ejemplos básicos, ¿listo? En el cual identificamos como patrones o características. Ahora, vamos a seguir conociendo algunos conceptos. Se dice, un término de una sucesión se conoce o se llama término de una sucesión a cada uno de los elementos que la constituyen. Para representar los diferentes términos, se utiliza una misma letra con distintos índices, los cuales indican el lugar que ocupan en la posición. Por ejemplo, en la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que el término A5 corresponde al número que está en la quinta posición. Vamos a ver cuál número está en la quinta posición. 1, 2, 3, 4 y 5. Valga la redundancia, el número 5 es el que se encuentra en la quinta posición. Entonces, esto se conoce como términos. Cada uno de los elementos que conforman a la sucesión se llaman términos de una sucesión. ¿Listo? Bien. Ahora, netamente tenemos acá expresada como una secuencia de números una sucesión, pero también una sucesión se puede expresar como una ecuación. Por ejemplo, al darle valores a una ecuación o a una fórmula, vamos a obtener ciertos valores, ciertas respuestas que vienen siendo puntos, otros valores. Eso me genera a mí una secuencia. Una sucesión también puede ser expresada mediante una fórmula, que es la que me genera el patrón. Pero vamos a ver qué tipos de sucesiones hay y cómo representamos esas fórmulas. ¿Listo? La primera es la sucesión recursiva. Una sucesión recursiva es muy fácil de identificar, muchachos, y se establece o se identifica cuando esta secuencia necesita el término posterior, la suma de dos términos anteriores. Por ejemplo, vemos acá, A1 viene siendo el primer término, A2 es igual al primer término. No siempre A2 es igual al primer término, puede ser diferente, pueden ser dos diferentes. A1 puede ser A1 y A2 puede ser A2, pero acá lo coloco como igual para que lo tengamos presente que puede ser igual. Ahora, A3 es igual a la suma de A1 más A2. A4 es igual a la suma de A2 más A3. ¿Listo? Ahora, Juan Pablo, si yo quiero colocar acá A5, ¿cómo sería el término A5? ¿Cuál sería esa suma? Uy, no sé, profe. Listo, Juan Pablo, tranquilo. Bien, muchachos, así, si yo me pregunto, Juan Pablo tiene todo el derecho de decirme no sé, no hay nada de malo ahí, yo pues explico con total confianza. Pero si pregunto y pues no escucho respuesta de Juan Pablo, pues tristemente
debo sacarlo, pues asumo que no está en clase, ¿vale? Pero listo. Entonces, muchachos, miremos el ejemplo de A3. A3 es igual a la suma de A1 más A2, ¿sí? Casi quedó solo un 2. Es A1 más A2, ¿sí? A4 es igual a A2 más A3, o sea, los dos anteriores. A5 sería igual a ¿qué? Mariana, por favor. Profe, pues 3. Profe, sería A5 igual a 3 más A3. Exactamente, Camilo, creo que esa fue la voz de Camilo, sí señor. A5, muchachos, ¿cómo así me confundí? vale. A5, el quinto término, es igual a la suma de los dos anteriores. Los dos anteriores son A4, ¿sí? Y A3, ¿cierto? Vale, muchachos, miren, el término que vayamos a hallar o obtener se obtiene con la suma de los dos anteriores, ¿sí? ¿Vale? Vamos a ver esto mediante un ejemplo, si les parece. ¿Listo? Bien. Veamos acá esta sucesión, miremos. La sucesión 3, 3, 6, 9 y 15. ¿Listo? Vamos a identificarlos. Vemos que este es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y quinto término. Entonces, acá lo separamos. Primer término igual a 3. Segundo término igual a 3. Ahora, el tercer término es igual a la suma de A1 más A2. ¿Cierto? A1 es 3 más A2, 3, me da 6. A4 es igual a A3 más A2. 6 más 3 me da 9. A4 es igual, perdón, A4 ya lo hice. A5 es igual a A4 más A3. 9 más 6 me da 15. ¿Quién me hace falta? Catrina. Catrina, por ejemplo, A6 sería igual a ¿qué? No, yo no estoy entendiendo. ¿No? Ay, Catrina, perdón. No, Listo. Muchachos, es muy sencillo. Vamos a empezar otra vez. ¿Listo? Miren. profe, ya 15 más 9. Exacto. ¿Y eso cuánto me da, Mariana? 15 más 9, ¿quién me dice? 24, profe. 24. Gracias, Samuel y Leonardo. Muy bien. Pero ahora vamos a explicarlo de inicio para que le quede también clara la idea a Catrina. Muchachos, y para todos, y para Nicolás que ingresó ahorita, una sucesión recurrente, ¿sí? Esta, recursiva, ¿sí? Se obtiene sumando, ese término es el producto de la suma de los dos términos anteriores. El primer y segundo término no se obtienen con fórmulas, o sea, no se obtienen sumando, sino ya deben estar ahí presentes. Entonces, para obtener el tercero, es la suma de los dos anteriores. El cuarto, la suma de los dos anteriores. Mira, por ejemplo, aquí muy, los ojos muy bien abiertos, y Catrina, Ya entendí. encendido, y le voy preguntando. Mira, Catrina, 3 más 3, ¿cuánto da, Catrina? 6. 6, listo, muy bien. Ahora, Catrina, 6 más 3, ¿cuánto te da? 6 más 3, 9. Mírelo acá, ¿listo? Bien. Ahora, Catrina, 9 más 6, ¿cuánto te da? 9 más 6, Sí, 15. 15, muy bien. Míralo acá, ¿listo? La suma de esos dos da el siguiente, y así da el siguiente. Ahora, por último, Catrina, 9 más 15, ¿cuánto nos da? 24. 24, que fue el que dijo ahorita Mariana, ¿sí? Hola, profe, buenos días. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, Paula, gracias. ¿Listo?
Bueno, chicos, de los que estamos acá desde el inicio, ¿tenemos una pregunta o estamos bien? Estamos bien. Listo. Juan Pablo, ¿nos quedó mejor ahora sí? Sí, sí, señor. Listo, Juan Pablo, excelente, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Para los demás, ahorita vuelvo a retomar este. Bien, voy a seguir con la siguiente. La segunda, muchachos, o el segundo ejemplo de sucesiones, se conoce como sucesión aritmética. Una sucesión aritmética también es muy fácil de identificar. Todas son muy fáciles, ¿sí? Todas son realmente súper fáciles. Solamente debemos hacerlo despacio y tener claro cuál es cada una. Una sucesión aritmética ocurre o se identifica cuando cada término resulta como el producto de la suma de un mismo factor o de un mismo número, en este caso llamado D. ¿Listo? Por ejemplo, A1 es igual a 1. Recuerden, el primer término, por lo general, siempre es así, es como el que marca el paso, ¿sí? Es el jefe de la relación, el que manda, el dueño de la casa. Él no tiene cambio, él es el primero. Ahora, para los demás, ¿sí? Se le suma el término anterior más un factor. A2 viene siendo A1 más ese factor D. A3 es igual a lo que nos dio A2 más ese factor D. A4 es igual a A3 más ese factor D. Por ejemplo, una sucesión aritmética sería el caso que vimos nosotros acá arriba, ¿sí? En la que está el color amarillo, ¿sí? El factor D es la distancia que hay entre uno y otro término, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que hay entre el primer y segundo término? 3. La diferencia es de 3. Esa D viene de la palabra diferencia, por eso es una D, ¿sí? Entre 6 y 9, ¿cuánto hay? También hay una diferencia de 3. Entre 9 y 12 también hay una diferencia de 3. Si ven que entre cada uno de los términos hay una misma diferencia. ¿Listo? Eso representa una sucesión aritmética. Ahora, veamos acá, bueno, tenemos ese mismo ejemplo. Tenemos el ejemplo de 3, 6, 9, 12 y 15. ¿Listo? Miren, primer término es 3. Segundo término, 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. ¿Listo? La diferencia es de 3. Ahora, miremos lo siguiente. El siguiente término, el que va después de 15, ¿cuál sería? Por favor, déjenme y le hago la pregunta a Carlos. Carlos, en esta sucesión, ¿cuál término es el que sigue? Después del 15, ¿qué número seguía el que le sigue, por favor? ¿24? ¿Cómo? 27. No, no, señor. Vamos a mirarlo primero. Carlos, decíamos que en la secuencia aritmética, en la sucesión, todos estos números siguen una secuencia, ¿sí? La secuencia de estos es que van aumentando de 3 en 3, ¿cierto? Como van aumentando de 3 en 3, quiere decir que esa D vale 3. Mira, acá tenemos que D vale 3, ¿sí? Para todos vale 3. Entonces, el primer término es el primer término, el segundo es el primero más 3, luego el segundo más 3, el tercero más 3. Ahora, tenemos aquí que el quinto término es 15, ¿sí? El sexto término o el que le sigue, ¿sí? Debe tener esa misma diferencia. Entonces, todos los términos deben tener la misma diferencia. No puede haber, por ejemplo, de 15 yo no puedo pasar a 100, porque eso no sería una sucesión aritmética, eso sería otra cosa. Ahora, la distancia debe ser la misma siempre, ¿ok? Entonces, para ello, por ejemplo, Nicolás, el término que le sigue después del 15, en esta sucesión, ¿cuál sería? 18. 18, sí señor, muy bien. O sea, el siguiente número que tiene una diferencia de 3 es el 18. ¿Listo? Muchachos, ¿tenemos claro acá la sucesión aritmética y por qué a Nicolás le dio 18? ¿O alguien tiene una pregunta? Bueno, otra cosita, si asumo que el silencio es no, ¿sí?
Entonces voy a continuar. La siguiente es una sucesión geométrica. También es muy fácil de identificar. O puede que alguien me mire feo y para usted todo es fácil. No, de verdad es muy fácil de identificar. Dice lo siguiente. Una sucesión es geométrica, ¿sí? Si entre dos términos consecutivos, los términos consecutivos son, por ejemplo, el primero y el segundo, o el segundo y el tercero y el cuarto, esos términos guardan una razón o una proporción. ¿Listo? Por eso acá la palabra razón y el término R, ¿sí? Ese término se obtiene dividiendo los dos términos consecutivos, ¿sí? 2 sobre 1, 3 sobre 2, 4 sobre 3 o quinto sobre cuarto, ¿vale? Vemos acá, el primer término, siempre téngalo presente como el primer término. El segundo sería el primero por la razón. El segundo sería el tercero sería el segundo por la razón. Y el cuarto sería el tercero por la razón. Vamos a identificar la razón. ¿Listo? Vamos a verlo acá con un ejemplo. Tenemos 3, 6, 12 y 24. Entonces, vemos que la razón podemos obtenerla de la división entre 6 sobre 3 o 12 sobre 6 o 24 sobre 12. ¿Sí? Dos términos consecutivos. Miren. Y vemos que para esos números, para todos, la razón da el mismo número, que es el 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de los términos se obtienen multiplicando el término anterior por 2. Vamos a hacer la prueba. ¿Quién me hace falta acá? Paula. Paula, 3 por 2. Paula. Paula. Paula, ¿sigues con vida por acá? Paula. ¿Cómo, profe? Es que no lo escuchaba bien. ¿Cómo? Mira, Paula, 3 por 2. ¿3 por 2? ¿Sí? Paula, silenciaste el micrófono. Bueno, ahorita vuelvo contigo, Paula. Nicolás, acá. 3 por 2. Muchachos, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, profe, lo escucho. Nicolás, vamos acá. La razón es 2. Entonces, cada término se obtiene multiplicando, ¿sí? El término anterior por 2. 3 por 2, 6. 6. Ahora, 6 por 2, 12. 12. 12. 12 por 2, 24. 4. El término que sigue, ¿cuál número sería, muchachos? 68, no, 48. Exacto, muy bien, 48. ¿Listo? Excelente. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Vamos a realizar acá otro ejemplo, ¿vale? De la sucesión geométrica. Por ejemplo, podemos tener 4, 12, 36. ¿Listo? 108. ¿Listo? Muchachos, pregunta. ¿Cuál es la razón o el valor de R para esa sucesión? ¿Listo? Recuerden que la hallamos dividiendo dos términos consecutivos, ¿sí? Los que ustedes quieran. Pueden tomar los últimos, los primeros, los de la mitad. 3. Ah, 3, sí. R es igual a 3, ¿cierto, Leonardo? Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Entonces, recuerden que multiplicamos cada uno de los números por 3. Muchachos, Mariana, que Mariana me ayude en esta, por favor. Mariana, 4 por 3. 12. 12, muy bien, Mariana. 12 por 3. 36. Exactamente. ¿Y 36 por 3? 108. Vale, exacto. Entonces, sí nos dio esto. Listo, muchachos. Miren, que las tres que hemos visto se diferencian de una manera como muy, muy básica, ¿sí? La primera
que es sumando esos mismos números que tenemos aquí. Sumando los anteriores, me da el siguiente. ¿Sí? La sucesión aritmética, la segunda, debo sumar en la misma distancia. O sea, siempre están separados una misma distancia o un mismo rango, un mismo número. Y la tercera, esta que es la geométrica, tiene un factor multiplicativo llamado razón. Un término. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar acá un ejemplo y ustedes dicen qué tipo de sucesión es. Si es recursiva, aritmética o geométrica. ¿Listo? Por ejemplo, 2, 3, 5, 8, 13. Muchachos, esta sucesión, ¿de qué tipo es? ¿Cuál viene siendo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se clasifica? ¿Es aritmética, geométrica o recursiva? Es geométrica. Geométrica, Camilo. Esta última que vimos. Ah, no, es la segunda, la segunda. Que no me sale el nombre bien. Es aritmética. Sí, profe, la segunda. Aritmética, listo. Para que sea aritmética, recuerden que debe estar separado todos los términos una misma distancia. ¿Sí? ¿Cuál es esa distancia que separa los términos? Katrina, para ti esta sucesión, ¿cuál viene siendo? ¿Cómo se llama? ¿O es, No mejor sé. dicho, es la primera, la segunda o la tercera? Profe, yo digo que la tercera. La tercera es esta que acabamos de ver, ¿sí? Digo que es la primera. Bueno, muchachos, el ganador o la La ganadora tercera. en este caso es Katrina. ¡Ah, perdedores todos! Katrina, ¿qué espera? En este caso sí. Pues era la única que quedaba. Porque miren que obtengo los números sumando los dos anteriores. 2 más 3 me da 5. Así. 3 más 5 me da 8. 8. 5 más 8 me da 13. Da 13. ¿Mm? La segunda no es porque ellos no tienen una misma distancia. Miren, entre 2 y 3 hay 1, entre 3 y 5 hay 2, entre 5 y 8 hay 3. Ahora no. Si ven, no tienen una misma distancia. Y la razón tampoco. No tienen la misma razón los términos. O sea, yo no puedo multiplicar un número por 2 para que me dé 3, luego ese mismo número por 3 que me dé 5. No. Entonces, de esa manera lo identificamos. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ahora, la cuarta, que no como tal es un tipo de sucesión, pero pues también se caracteriza así, es la más obvia de identificar, y son las sucesiones crecientes o decrecientes. ¿Sí? Perdón. Una sucesión Sí, esa. creciente es creciente cuando a medida que avanzan los términos, la sucesión va creciendo. Por ejemplo, 5, 10, 15, 20. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? A medida que van aumentando los términos, también el número va creciendo. Y una sucesión decreciente es cuando, aunque van aumentando los términos, ¿sí? El número va decreciendo. Por ejemplo, 24, 12, 6, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Van aumentando los términos, pero ese número va decreciendo, va haciéndose cada vez más pequeño. ¿Listo? Muchachos, claras sucesiones crecientes y decrecientes, ¿cierto? Muy sencillo. Bien, ahora aquí tenemos un practiquemos. Bien. Bueno, primera pregunta, dice. Calcular la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas. ¿Sí? Por ejemplo, Samuel, vamos a hacerlo para la segunda. ¿Cuál es la diferencia, ¿sí? Para esta sucesión? Ya saben que es una sucesión aritmética, acá se lo dice.
Eso quiere decir que están separados una misma distancia. ¿Cuál es esa distancia que separa los números? 5, profe. Exactamente, muy bien. Va aumentando de 5 en 5. Perfecto. Leonardo, para la tercera, ayúdenme lo mismo, la misma pregunta. Los números, vean que en este caso va disminuyendo, ¿sí? 10, 6, 2. 4 en 4 van disminuyendo. 4. Exacto, sí, señor. O sea que D, para este caso, muchachos, como dice Leonardo, va disminuyendo, entonces ustedes la escriben como D es igual a menos 4. ¿Listo? Cuando sea que vaya disminuyendo, colocar ese número, pero negativo. ¿Listo? Excelente. Bien, ahora, miren, es un segundo punto. Calcular el segundo término de la sucesión aritmética. ¿Listo? Veamos que esta es una sucesión aritmética. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por acá está Camilo. Sí, Camilo ya lo vi. Señor. Camilo, necesito hallar el segundo término de una sucesión aritmética. ¿Sí? ¿Cuál sería el número que se encuentra acá, si fuera una sucesión aritmética? No sé, profe. Listo, Camilo. Entonces, yo le colaboro para hallarlo de una manera muy sencilla. Camilo, ¿cuál es la separación o la diferencia que hay entre 21 y 29? Señor. Profe, sí, eso yo iba a decir. 8. 8, muy bien. 8. ¿Quién dijo que iba a decir? Nicolás, ¿puede decirme cuánto vale a 2? Sí, yo. ¿Cuánto? A2 vale 13. 13, muy bien, sí, señor. Muchas gracias, buen aporte. Tal cual, sí, señor. Entonces, la pregunta anterior que le hice a Camilo era la diferencia que hay entre 21 y 29. Él lo identificó y vio que acá hay 8, ¿sí? Entre 21 y 29 hay una diferencia de 8. Recuerden que en una sucesión aritmética, cada diferencia es la misma. Entonces, entre 5 y el número A2 hay una diferencia de 8. Ahora, a 5 le sumo 8 y me da 13. Por lo tanto, el número 2 o el que va en la casilla A2 es el 13. Y si le sumo 13 más 8 me da 21. Es por eso que ese número 2 o el que está en la casilla 2 es el número 13. Excelente, muchachos. Vamos bien. Perfecto. Bien. Ahora, cuarto punto. Dice, calcular o identificar cuál de las siguientes sucesiones no es aritmética. Se los dejo a ustedes para que lo practiquen. Bien. Quinto punto. Profe, en ese cuarto punto uno tiene que hacer el procedimiento para demostrar por qué no es una aritmética o solamente... Claro, pero el procedimiento es muy sencillo. Hallar la D. ¿Sí? Sí, pero es obligatorio el procedimiento. Sí, es obligatorio. Todos el procedimiento no les gasta más de 2 o 3 líneas. O sea, es cortitico. ¿Sí? No creo que les gaste mucho. La quinta dice, calcular la razón de las siguientes sucesiones geométricas. Ojo, geométricas. ¿Listo? Juan Pablo, para el quinto punto, ¿sí? El E, este que está acá. ¿Cuál es la razón para esta secuencia, Juan Pablo, por favor? Diez. ¿Cuánto? 10. No, Juan Pablo. ¿Qué sucede acá? La razón es el 6. término que multiplica cada uno de 6. los números. O sea, por ejemplo, al multiplicar el primer número, que es 2, por un número me debe dar 12. Eso es lo que es una Es 6, razón. profe, es 6. Gracias, Nicolás, muy bien, es 6. Luego, Juan Pablo, si multiplica usted el segundo, le debe dar el tercero. Y así. Vamos a probar lo que dice Nicolás. 2 por 6, 12. 12 por 6, 72. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, sexto punto dice, calcular los dos siguientes términos de las sucesiones aritméticas. ¿Listo? Entonces, ¿saben cómo identificar una sucesión aritmética? Hallan los otros dos, el que le siguen. ¿Listo?
Séptimo, dice, determina si las siguientes sucesiones son crecientes o decrecientes. Muy sencillo. ¿Listo? Y octavo, calcular el término quinto de cada sucesión a partir de los datos proporcionados. ¿Sí? Esto de A es A1. ¿Listo? A1. Si A1 es 2 y la diferencia es de 6, quiere decir que cada término va aumentando de 6 en 6. Entonces, con eso, ustedes deben escribir el número que se encuentra en la quinta posición. ¿Listo? Esa es nuestra actividad que tenemos hasta el miércoles de la otra semana, ¿vale? Para enviarla por el medio que ustedes consideren. ¿Listo? Y terminamos la guía de hoy, muchachos. Bien, nos queda muy poco tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? Listo, la otra semana seguimos tocando el tema, pues para reforzarlo, ya que pues mañana tristemente no tenemos clase, ¿listo? Por la reunión. Bueno, entonces, Juan Pablo, si tiene alguna duda por WhatsApp, no se preocupe, los demás también. Si tenemos de pronto alguna duda que no podemos compartir por acá, sea por el tiempo o de pronto con un poco de pena, me la pueden hacer personalmente, ¿vale? No hay ningún problema. Bien, bueno muchachos, ahora sí nos queda menos de un minuto. Por favor, avísenle a los demás compañeros lo del tema del compromiso que tienen para enviarle un mensaje a los chicos de primaria. Recuerden que solo a uno solo, ¿listo? Les agradezco mucho la participación, muchachos. Que pasen un buen día. Estamos hablando, ¿listo? Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Marina.